Alabado sea el Señor. Vamos ahora a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo de Dios a través de la exposición de su preciosa palabra. Y vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón de la Montaña, ¿ya? Y hoy toca revisar el versículo 6 de este capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Pero antes de abordar este versículo, vamos a revisar nuevamente el contexto en el que ocurre lo que señala este pasaje, ¿ya? Para eso vamos a retroceder un capítulo, es decir, el capítulo 4 del Evangelio según Mateo, a partir del versículo 23, donde dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, subió al monte, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el versículo 6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendita palabra, poderosa palabra, poderosa y fiel promesa de nuestro buen Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. A ver, el hambre física y la sed son, creo yo, dos de las necesidades más urgentes y más apremiantes que el ser humano o cualquier otra criatura puede experimentar. Pero en relación a estas necesidades que son vitales, hay quienes tienen, en efecto, hambre y sed de comida y de bebida física natural. Otros, en cambio, tienen también hambre y sed, pero de gloria. Y hay quienes tienen hambre y sed de venganza. En fin, y de alguna manera pueden saciar estas necesidades, esta hambre y esta sed, pero eso no les convierte en bienaventurados. No, la bienaventuranza es para los que tienen hambre y sed, pero de justicia, ¿ya? Hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué significa justicia? ¿Qué es la justicia? A ver, la justicia es un principio moral que nos inclina a obrar y a juzgar respetando siempre la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos, porque si es más, ya no es justicia, y si es menos, tampoco es justo. La palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros la práctica de la justicia y de la equidad. En nuestras relaciones familiares, por ejemplo, que deben ser, dicho sea de paso, las relaciones más importantes, las que más debemos cuidar y proteger. Digo que en nuestras relaciones familiares, por el valor moral de la justicia, pues les damos lo que corresponde a cada uno en términos de tiempo, afecto, cariño, provisión, oportunidades, protección, cuidados, etc.
y no debemos hacer acepción de personas por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Cada uno tiene que recibir precisamente lo que le corresponde. Ahora, esto no significa de ninguna manera ausencia de problemas, porque muchas veces vamos a enfrentar, de hecho enfrentamos crisis, dificultades, inconvenientes, problemas casi imposibles de resolver, pero el valor moral de la justicia nos ayuda a superarlos. Pero cuando por alguna razón las crisis se desbordan y los problemas nos superan, mis hermanos, tenemos la suficiente capacidad de comprensión, de tolerancia, de solidaridad y por supuesto de perdón para pasar por alto estos inconvenientes y procurar restaurar nuestras relaciones y hacerlo en apego estricto a lo que es justo según la palabra del Señor. Ahora, esto que sucede primeramente en el hogar debe proyectarse y ser una realidad también afuera, en nuestras relaciones con los demás, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ¿ya? Siempre lo hemos dicho, hermanos. Nosotros tenemos que ser como lámparas encendidas, como luces que alumbran en medio de una generación que es maligna y es perversa. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, repito, nosotros debemos claudicar entre dos pensamientos. Debemos mantenernos firmes en nuestra vocación de servicio y en nuestra condición de hijos e hijas de Dios, de manera tal que los de afuera, los que no conocen a Cristo, puedan acercarse a Él por el testimonio de nuestra vida cambiada por el poder de Dios, por nuestras palabras que son de edificación, por nuestras acciones que contribuyen al bienestar de los demás. Pero todo esto, hermanos, canalizado a través o por medio de una vía de justicia, asistidos por motivaciones correctas. Todo eso tiene que ver con la justicia, mis hermanos. Ahora, cuando Jesús habló de esta bienaventuranza, Él sabía lo que significaba tener hambre y sed. Recuerden que después de que Él fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de estar ayunando 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando sus discípulos, los discípulos de Jesús, lo encontraron en el pozo, junto al pozo, mejor dicho, hablando con la mujer samaritana? Ellos estaban preocupados porque tenían la certeza de que él tenía hambre y necesitaba comer. Así que los discípulos dice que le insistieron diciendo: maestro, come. Pero él les dijo: tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado a completar su obra. Podemos ver entonces con claridad que existe necesidad de comida y de bebida natural, física. Pero Cristo nos habla de una necesidad de comida espiritual que solo se puede saciar con la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Mis hermanos, con todo lo aplicados que seamos en la práctica de la justicia natural o la justicia humana, esta justicia, según la Biblia, sigue siendo como un trapo de inmundicia ante la justicia de Dios.
porque la tendencia natural del hombre, del ser humano, es hacia lo malo, ¿ya? Y más tarde o más temprano pervierte el derecho y ofende a Dios. Entonces, ¿de qué justicia le habla el Señor a sus discípulos? ¿De qué justicia debemos tener hambre y sed? Pues de la justicia sobrenatural, de la justicia divina. Miren, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dice también la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 26. Y en esta misma carta a los Romanos, Pablo escribe: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Profunda palabra del Señor a través del apóstol. Entonces, el hombre natural, mis hermanos, según estos pasajes que hemos leído, el hombre natural está muerto, ¿ya? En sus delitos, está arruinado por causa del pecado, y a menos que su mente entenebrecida sea alumbrada con la luz del Evangelio y reciba la gracia de su salvación por medio de la fe en Jesucristo, está condenado a la ruina y a la muerte eterna. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la justicia de Dios, excepto creer en su corazón que Jesucristo es su Salvador y confesar que Él es su Señor. El apóstol Pablo dijo en Romanos 10, versículos 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, mis hermanos, tener hambre y sed de justicia es experimentar cada día y bajo cualquier circunstancia la vida nueva en Cristo, de la cual habla 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Pero tener hambre y sed de justicia tiene que ver también con la nueva posición que ahora tenemos en Cristo Jesús, es decir, la justificación de la que habla este mismo capítulo en el versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, hemos sido trasladados de tinieblas a luz admirable, de muerte a vida eterna. Miren, la ira de Dios se desató por causa del pecado del hombre, pero esta ira fue aplacada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Escrito está que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo del Señor, es vida eterna en Él. Dice también, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, experimentar toda esta realidad hoy implica vivir agradecidos, ¿ya? Y hacerlo eternamente. Pero algo más, implica también compartir estas buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. Eso es tener hambre y sed de justicia, ser pregoneros, ser portadores de buenas nuevas, es utilizar todos los medios posibles que estén a nuestro alcance para poder compartir el Evangelio de Jesucristo, ganar almas para el Señor y convertirlas mediante el estudio, la enseñanza de la palabra y el poder del Espíritu Santo en hombres de verdad, mujeres de virtud, hombres y mujeres que estén al servicio de Dios, de la familia y de la sociedad. Ese es el encargo que Dios nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el sentido y el propósito de nuestra vida, mis hermanos, en este mundo. Por otro lado, ya para ir cerrando nuestra reflexión, tener hambre y sed de justicia también es buscar la santidad, ¿ya? Pero la santidad en términos prácticos, es decir, procurar agradar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Y aquí aplica también perfectamente la enseñanza de Colosenses 3, 23 y 24, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tener hambre y sed de justicia, mis hermanos, es practicar la verdad, la misericordia, la compasión. En lo natural, los que tienen hambre y sed físicas siempre están buscando comida y bebida para saciar esta necesidad o estas necesidades. Igualmente, en lo espiritual, los que tienen hambre y sed de justicia siempre tienen que estar luchando por conseguirla. En tal sentido, mis hermanos, una vez más, la invocación es: tenemos que ser canales por donde pueda fluir la gracia, el amor, la bendición y el poder de Dios en favor de un mundo necesitado. Y tenemos que ser también instrumentos fieles, nobles, útiles en las manos del Dios Todopoderoso, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para que vengan al conocimiento de la verdad, alguien tiene que levantar su voz y predicar a Cristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Mi hermano, entonces alístate, enrólate en el ejército del poderoso Dios, ponte en la brecha para orar y para interceder por las almas perdidas, pero no te quedes en la oración. Ponte de pie, levanta tu voz y comparte las buenas nuevas de salvación. Si lo haces, entonces aplica esta promesa para ti. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Listo, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios honre nuestra fe y que nos ayude por medio de su Santo Espíritu, produciendo en nosotros el deseo de obrar conforme a su palabra, obedeciéndola. Que así sea. Les mando, mis hermanos, un abrazo fraterno, cargado de afecto, con mi deseo de que esta semana tengamos todos tiempos de acercamiento a Dios, tiempo de comunión con su Espíritu y con su palabra, ¿sí? Y que el Señor nos dé el entendimiento necesario para escudriñar nuestros caminos y reconsiderar nuestra vida de cara al gran sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que estén bien, mis hermanos, que estén bien, que Dios los guarde.